Quiero más de 10 millones de seguidores ya. Hoy vamos a seguir elevando nuestro nivel de conciencia. Hoy vamos a trabajar con el nivel de conciencia del deseo. Y es importante conocer las características de este mapa de la conciencia elaborado por el Dr. David Hawkins para poder ubicarnos, saber en qué posición de el mapa de la conciencia, en qué nivel de conciencia tenemos para poder entonces superar y catapultarnos hacia el siguiente nivel. Las características de este nivel son las siguientes. La visión de Dios se ve como una visión negativa, como si todo lo que ocurriese fuese por algo malo, como si quisiese controlar nuestra existencia. Esa fuerza creadora la vemos, la percibimos como si fuese el titiritero y nosotros la marioneta o los títeres de esa fuerza creadora. La visión de la vida se percibe decepcionante, pero decepcionante porque querer buscar cosas allá afuera, al no encontrarlas, sentimos la decepción en nosotros. Y es por eso que todo en la vida se ve y se vive, se experimenta como una decepción. Desde lo más pequeño, lo más simple, hasta lo más complejo y más grande. Este nivel de conciencia es el nivel de conciencia del deseo, que es una bola, es como un ciclo, un círculo vicioso el cual nunca termina, porque así alcancemos un objetivo, una meta de eso que andamos queriendo perseguir, ese deseo que tenemos por querer algo allá afuera. Una vez que lo tenemos, van a ser otra necesidad de deseo nueva. Y si se trata de un deseo en el cual lo alcanzamos, pero no nos sentimos plenamente satisfechos, sentimos que eso que alcanzamos, ese objeto de deseo que finalmente encontramos, no nos satisface al 100%, vamos a caer en el vicio y en la adicción. El logaritmo con el cual se mide esta escala es de 125. Esta escala nace de un test muscular. Este test muscular lo hablamos en el primer capítulo de esta serie. Lo puedes ir a consultar si lo deseas. Y la emoción asociada con este nivel de conciencia es la emoción del deseo imperante. Es esa emoción de deseo urgente. Se percibe un deseo como valioso, VIP, exclusivo, como un deseo necesario, como si representase algo sumamente importante para nosotros, imprescindible para quien está en este nivel de conciencia. La manera en que se experimenta la vida, la manera en la que se procesa toda esa información que nosotros estamos viendo, recibiendo a nuestro alrededor, es de esclavitud. Inclusive la manera en que la persona que está en este nivel experimenta, se comporta, interactúa con las demás personas y el medio ambiente es con ese sentimiento de ser presa, de ser ese títere de alguien más, de la situación, de las personas que los rodean y con todo lo que se encuentre a su alrededor. Es importante reconocer que en este nivel de conciencia nunca se satisface al 100% la necesidad del deseo. Y por eso es algo recurrente, es un ciclo. Y de aquí es donde nace o donde se encuentran los viciosos o las viciosas y la adicción. Este es el nivel de los adictos. Y aquí vamos a estar claros, que en este nivel de adicción no solamente están los drogadictos y los alcohólicos. Se puede estar adicto a muchísimas cosas, como a la comida, a la compra, al sexo, a los medicamentos, a los jarabes para la tos, a todo eso que nosotros sentimos que estamos esclavos y presos de esa sustancia y que por hacer eso, por estar en contacto con esa sustancia para poder llegar a esos estados elevados de conciencia, perdemos nuestro foco en nuestros objetivos y nuestros quehaceres, nuestros deberes, nuestra rutina se ve interrumpida por este vicio. Por más que nosotros queramos hacer algo, cumplir con algún deber, alguna tarea, con nuestras responsabilidades,
estas se ven afectadas por invertir tiempo en consumir alguna sustancia, algún medicamento o experimentar algo para llegar a ese estado de conciencia elevado. Inclusive, adicción también es la búsqueda de la aprobación y el reconocimiento constante, porque se está demandando todo el tiempo de las personas que nos rodean y eso hace que esas personas se alejen. Así que la adicción o el vicio también puede ser a cosas que no necesariamente sean elementos físicos externos, sino también a cosas que son impalpables, como por ejemplo el reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento, querer ser reconocido todo el tiempo, y eso también proviene de afuera, y eso también es un vicio. Y hay que aclarar algo que es distinto: el deseo de lo que queremos afuera con el deseo de superación, porque el deseo de superación proviene de algo interno, de adquirir conocimiento interno, habilidades, mejorar nuestras destrezas, mientras que en este nivel de conciencia se busca afuera, un deseo afuera, de buscar algo afuera para satisfacer un vacío adentro. Ya me pagaron este mes, sí voy a ahorrar el 20%. ¡Qué delicia la completada! Y ahora... Y aquí quiero aclarar algo, y algo que considero que es bastante importante, porque nosotros vemos, o la mayoría de las personas ven a los adictos como si fuese algo malo que les pasó, y que por ese algo malo que les pasó quedaron atrapados en ese mundo horrible de la adicción. Pero eso no es así. Inclusive, alguien que no le haya pasado nada y esté atrapado en una adicción, en un vicio, eso no quiere decir que esté perdido totalmente en la vida, que es, no sé, una escoria de la sociedad. Eso no es así. Eso hay que comenzar a borrarlo, y le explico por qué. Resulta que, por ejemplo, en el caso de la adicción, los adictos se hacen adictos al efecto, al ver alcanzado un estado de conciencia elevado por instantes, por pequeños momentos, sin habérselos ganado. La sustancia es simplemente el medio que utilizan para llegar a ese estado. Una vez que a través de esa sustancia o de ese elemento que les permitió por un breve instante llegar a ese estado de conciencia elevado, que es un nivel de conciencia de más o menos 500 en la escala de logaritmo, es decir, que es mucho más del triple de este nivel de conciencia, ellos se hacen adictos. Pero el problema no es la sustancia, no es el cigarro, no es el alcohol, no es la droga. Ese es simplemente el medio para poder llegar allá. Entonces los adictos no se hacen adictos al elemento, se hacen adictos al estado de conciencia que ese elemento les permite alcanzar. Y quedar atrapado en esta adicción, en este círculo vicioso, es el precio a pagar por haber alcanzado niveles de conciencia elevados sin habérselos ganado. Cuando nosotros entendemos esto, allí sí podemos
poder brindar la mano si esa persona lo desea y comprender mejor a un adicto o a un vicioso. Porque ya estamos conscientes de que no es el elemento o la sustancia lo que hace el adicto. Es el estado. El adicto es adicto o apegado a ese estado elevado de nivel de conciencia que alcanza a través de eso que utiliza para llegar a ese estado. Es importante entender que los estados de conciencia elevados son tan poderosos, tan sublimes, que cuando se experimenta no se quiere salir de ese estado, se quiere permanecer allí en ese estado, porque nos sentimos mucho más enérgicos, nos sentimos súper bien, relajados, plenos, en armonía, en paz, conectados con todo y con el universo, y sentimos esa sensación de libertad sin ninguna atadura, sin ningún remordimiento y sin nada que nos limite. Por lo tanto, cuando se alcanza estos estados es que se queda adicto a ese estado de conciencia. A mí lo que me gusta es beber, tú sabes, para estar la mente despejada, pasarlo uno bien, se siente livianito, happy, se siente más desinhibido, se siente uno más uno, tú sabes, pero sin perder la razón, uno moderadamente. ¡Salud! ¡Salud, salud! A mí me gusta beber para ser feliz, porque es lo que me gusta, es lo que me gusta. Me siento libre, me siento libre. Este nivel es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos deseando querer algo y no lo encontramos, aparece entonces la ira, la rabia por no poder tenerlo. Y este es el momento preciso para poder catapultarnos hacia el siguiente nivel de conciencia. Entonces, cuando sientas que ya estás experimentando una emoción constante o un nivel de conciencia constante de ira, de agresión, con respecto a todo lo que ves afuera, ese es el momento para entonces hacer conciencia, tomar conciencia y establecerte en el próximo nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia de la ira, que luego más adelante vamos a hablar. Entonces, ¿es el deseo importante? Sí. ¿Por qué? Porque este nivel del deseo tiene mucha más energía que todos los niveles anteriores. Es decir, que todas las personas que están en este nivel de conciencia tienen, además de tener más conciencia, tienen mucha más energía que los que están en el miedo, que los que están en la apatía. Inclusive, este deseo, este nivel del deseo y lo que la televisión ofrece, que nos hace sacar nuestros deseos con todo lo que nos ofrece en la publicidad, puede ayudar a alguien que esté en la apatía a salir de ese estado, por ese impulso de querer y de desear cosas. Entonces, este nivel del deseo es la catapulta para salir hacia el siguiente nivel, salir de niveles bajos para tomar niveles que están por encima de estos. ¿Cuál es mi recomendación para poder salir de este nivel? Mi recomendación es, si estás en algún vicio, si tienes algún vicio del tipo que sea, primero tienes que obviamente aceptarlo y reconocerlo, lo cual es una tarea bastante compleja, porque quien está en el vicio, viviendo el vicio, no se da cuenta que lo está y no lo reconoce, no lo admite, no es sincero consigo mismo o consigo misma, pero si lo logras hacer, si te logras dar cuenta que hay algo que haces que irrumpe con tu rutina, hay algo que lo consideras súper necesario y que no lo es, que no es necesario, si lo evaluamos no sería necesario, como por ejemplo estar tomando jarabe o estar tomando alcohol o consumir una droga o estar jugando, la ludopatía, bueno, entonces allí ojo con eso, y te recomiendo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Yo lo recomiendo no solamente para la gente alcohólica o que está adicta a la bebida, sino que para todo aquel que tenga algún vicio, una adicción, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es excelente. Aplicarlo de acuerdo a tu necesidad, porque ellos te van a ayudar
a empoderarte, a buscar dentro de ti esa carencia para entonces poder sanarla, pero espiritualmente. Entonces, como te van a ayudar desde el espíritu, esto va a ser excelente para elevar tu nivel de conciencia, y por eso es que Alcohólicos Anónimos es tan eficiente y funciona. El mantra con el que vamos a trabajar hoy es el siguiente: todo lo tengo, todo lo puedo, todo lo soy. Me amo, me apruebo y me acepto sin ninguna condición. Nos estamos viendo en un próximo video. Me despido, pero recordándote que a cada instante tienes la oportunidad de ser mejor que antes. Disfruta este fin de semana y ten una semana hermosa y relajada, y comienza a practicar este mantra si estás ubicado en esta o ubicada en este nivel de conciencia, y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir elevándonos, porque podemos hacerlo. Tú conmigo y yo contigo. Besos, Bu.